divisa o que tiene en la mira militar a China y que está muy cerca del mar del sur de China, por un lado, y muy cerca también de las rutas vitales del comercio chino. Por otro lado, los Estados Unidos conforman un tratado de libre comercio en una amplia zona asiática que incluye Australia, que no es propiamente un país asiático, pero un país próximo sí a las costas de Asia, un tratado de libre comercio que incluye a unos 12 países más o menos. La idea no es controlar solamente estos países, la idea es conformar una especie de OTAN ya asiática y dirigirla contra China. Por otro lado, se están tomando ya rápidamente acciones contra China que han puesto a Beijing en una situación de alerta, ¿ya? Y que indican claramente que el propósito final de los Estados Unidos y de sus aliados OTAN es desencadenar una guerra contra China y posiblemente contra Rusia también, y que esta sería de carácter nuclear. Aunque parezca increíble, ya los gobiernos de Rusia y China han anunciado que están tomando medidas, preparándose para un inminente enfrentamiento en el curso de los años a venir. Puede ser en 2012, 2013, 2014, ya se están preparando para un enfrentamiento de Rusia y China contra Estados Unidos para poder neutralizarla o contrarrestar la agresividad norteamericana. Por otro lado, tenemos que en el Medio Oriente los Estados Unidos se retira de Irak, ciertamente, pero se retira dejando un país completamente destrozado, un país en luchas interétnicas feroces, chiíes contra suníes, kurdos contra chiíes y sunitas, y se retira solamente para preparar otras guerras. En Afganistán deben retirarse en el año 2014, pero ya están pensando en quedarse hasta el año 2024. Realmente que pareciera que los estrategas norteamericanos o los proyectistas militares norteamericanos no tienen el uso de razón o el cerebro suficientemente aceptado como para constatar que la crisis económica que corroe el país de ellos y la situación que ellos están enfrentando en el mundo no los capacita, no los habilita para aguantar una guerra, otra guerra de baja intensidad en Pakistán, por ejemplo en Afganistán, y otra en Pakistán, como ahora mismo la están preparando. Entonces, obviamente que en Irak perdieron la guerra también en Pakistán. Sin embargo, los Estados Unidos no desean retirarse, dejando la impresión en el mundo entero de que se van derrotados como lo hicieron en Vietnam. Están creando condiciones nuevamente para postergar su presencia militar en Afganistán, si posible abrir una brecha con ciertas tropas en el norte de Irak que les permita intervenir en algún momento. Y la novedad es que su ex aliado, el que era su aliado Pakistán, ahora se le ha virado. Resulta ser que Pakistán es un país fronterizo, como muchos de ustedes saben, con Afganistán, y que los Estados Unidos estaban trasladando poco a poco la guerra de Afganistán hacia allá, culpando a ese país de alojar a guerrilleros talibanes pakistanos que a su vez auxiliaban a los talibanes de Afganistán.
culpando al ejército, a las Fuerzas Armadas de Pakistán y al gobierno pakistaní de no hacer lo suficiente para aislar estos guerrilleros y favorecer la política militar y estratégica de los Estados Unidos en Afganistán. La situación llegó a un punto en que todos presumían que iba a haber una confrontación o un estallido entre ambos países. Algo así ha ocurrido. Por un lado, el asesinato de Osama Bin Laden en pleno territorio pakistaní, en una ciudad pequeña, pero en la profundidad del territorio pakistaní, creó un malestar muy grande en las Fuerzas Armadas, en el gobierno y en el pueblo pakistaní, porque ellos no pidieron permiso para hacer eso. Es decir, su aliado lo desestimaron, sencillamente lo echaron a un lado e hicieron clandestinamente la operación. Lo peor es que en Pakistán usan los drones, están usando los drones, que son aviones no tripulados y que arrojan constantemente bombas en las zonas, en las áreas geográficas rurales colindantes con Pakistán, donde ellos presumen que hay talibanes. En realidad, cada vez que hacen estos bombardeos mueren cantidad de familias y de inocentes pakistaníes. Esto ha envenenado, ha intoxicado la opinión pública en pakistaní, al mismo tiempo que ha envenenado las Fuerzas Armadas de Pakistán y ha creado un malestar muy grande en el gobierno. Lo último que ha llevado prácticamente a una situación de ruptura entre Pakistán y Estados Unidos fue el asesinato a mansalva de 24 militares pakistaníes en las cercanías de la frontera con Afganistán, y que el ejército pakistaní, el gobierno pakistaní y el testimonio de los pobladores hablan de que el ataque se realizó a sangre fría y de una manera aparentemente planificada, porque en ese momento no había enemigos, no había guerrilleros, no había beligerancia en la zona. Esto llevó a las Fuerzas Armadas a amenazar su gobierno en Pakistán y a decirle que se tomaran medidas radicales contra los norteamericanos, prácticamente próxima a una situación de ruptura. ¿Qué sucedió? Que los Estados Unidos dependían en gran parte de la logística militar, es decir, del traslado de su armamento, sus municiones, su gasolina, sus camiones, su avituallamiento militar, sus municiones, dependían de Pakistán a través de un paso llamado el Paso de Quebir. Por ese Paso de Quebir es que transitaba toda la logística que llegaba de Estados Unidos, de la costa atlántica de Estados Unidos, ¿ya? Y pasaba a Afganistán para poder soportar el empuje o el embate de los talibanes afganos. No solamente eso, sino que había una base militar no muy lejos de la frontera con Afganistán llamada Chamlis. Chamlis era una base militar como una pequeña Howard, ¿ya? En Panamá. Y a partir de allí los drones, los aviones no tripulados salían y bombardeaban zonas que a juicio de los norteamericanos era de vital importancia cerca de la frontera. Pues bien, el ejército pakistaní obligó al gobierno pakistaní definitivamente a cerrar la base, a echarlo de allí y a prohibir de ahora en adelante el uso del territorio nacional de Pakistán para recrudecer la guerra en el país vecino. El pueblo se ha prácticamente amotinado, sublevado contra los norteamericanos. El odio es muy grande en ese país. Tienen una situación pues gravísima. ¿Cómo van a ganar esa guerra si la mayor parte de los armamentos que se utilizan allí y de los implementos militares vienen o transitan a través de Pakistán? Tienen también un paso en Asia Central, ya en un país llamado Kirguistán, pero ese país es demasiado inestable
es un país no seguro y la ruta es muy lejana para llegar hasta allá, bastante lejana para llegar hasta Afganistán. De tal manera que ellos están ahora mismo